300 millones de pesos se han gastado en el metro, más lo que se perdió, que es dinero que se dejó de ganar en boletos. Eso es más o menos los cálculos que están dando los encargados, sobre todo Claudia Sheinbaum, en volver a poner el metro en funcionamiento. Es que hoy ya arrancó la línea 2, ya está funcionando. Entonces, no en la normalidad, pero ya por lo menos no hay líneas del metro paradotas. No. Bueno, Están pero funcionando. fíjate que el problema es como cuando estás atravesando alguna crisis así a nivel económico, una crisis económica a nivel familiar por cualquier circunstancia, y se te descompone el coche que no lo tenías contemplado, ¿no? Típico, híjole, se desvieló y tienes que pagar porque no lo tenías todos tus gastos perfectamente calculados y ya hay que meter el coche para que lo revisen o te falló algo, ¿no? Yo creo que así sucedió con lo del metro, o sea, en las peores circunstancias, porque evidentemente hay gastos extraordinarios ahorita por la pandemia en todos los sentidos y que se te descompone el coche, que en este caso es el metro. Pero qué bueno por el bien de la gente de aquí, de la capital, de la Ciudad de México, que cuando menos ya está empezando a funcionar otra vez, no con la cantidad Trenes. de trenes, pero ya está funcionando. No, mira, cuando se te descompone el coche, por lo menos te sales. Pero, ¿sabes qué sí hay que cambiar cuando se descompone? El refri. Cuando se te descompone el refri... Una emergencia. Sí, Mario, porque terminas con una hielera ahí tratando de salir del paso, pero el refri sí es la lavadora, pasa, el coche pasa, Todo. pero el refri, híjole, Diosito, que no se descomponga, dices el refri, Sí. que vuelva a caminar, Liliana. Fíjense que aquí hay un pequeño gran detalle que se dio ahora que se formó esta central de control del metro, donde decían que ya se tenía, que era algo como que se veía venir, pero que nadie lo mencionaba. El que ya era equipo que estaba muy gastado, que necesitaba ya ser reemplazado. Acá igual se necesitó un accidente, un corto, lo que haya sido para que esto se quemara y causara todo este tipo de desastres, pero ahora el conflicto que existe es que hay equipo nuevo, que es el que ya suplieron, porque fue todo el que se quemó, con mucho equipo viejo, que también tiene que ser reemplazado. Y es una de las cosas que a corto o largo plazo se va a tener que atender. ¿Por qué? Porque ahorita ya están rehabilitando, están poniendo otra vez en función los trenes y todo, pero va a haber ese choque entre las cosas que están nuevas y las cosas que ya tienen que ser suplidas, que sí sobrevivieron a lo que fue este incendio. Entonces es algo que se ha mencionado, que va a implicar mucho más dinero y que es algo que se tiene que ver, porque si no, en algún momento va a volver a paralizar lo que es este sistema, que es indispensable para el funcionamiento de la ciudad, que tiene tanta población flotante y se tiene que mover tanta gente, y es lo más efectivo en cuanto a transporte para la Ciudad de México. Bueno, pero eso es lógico, es como el ejemplo que dio Alejandro, que es muy fácil de entender. Se te descompone el refri y tienes que gastar en una hielera. Sabes que la hielera no te va a sacar del problema, pero ahorita tienes la leche y tienes las cosas. Tienes que gastar en eso. Y ahí tienes tu hielera nueva con tu refrigerador viejo de alacena. Así están en el metro. Y una vez que se recupere, las instalaciones todavía no las acaban de limpiar. Ni siquiera de limpiar. Una vez que se recupere, van a tener que desde cero. Pero mira, aquí lo que hay que apreciar es que creo que Mario Méndez lo dijo. Cuando se quiere, este problema era para 6 meses. 6 meses hubiera tardado este problema. El del sindicato fue el que dijo que 6 meses. Inadmisible, tiene que ser de inmediato. Y sí, lo hacen. Lo tenían que hacer, no podían dejar parada más de 1 millón de personas. Ahora viene otro detalle. Claudia acaba de decir que quiere que el gobierno del Estado de México se caiga con su cuerno en el metro. Que porque ellos, así lo dijo, son los que más lo ocupan. Sí. Son los que hacen desplazamientos más largos y son los que deberían
de poner también un dinerito. Ahí vamos a ver cómo se ponen de acuerdo. En la línea verde, la mayor parte de las personas que viajan, sobre todo en la mañana y en la tarde, son los que vienen de Catepec, de toda esa zona, son los que ocupan la mayor parte. Pero para eso El- está la federación, por favor. Por eso no son países independientes, hay un gobierno central que es el que dice esta obra va a servir a todos y generalmente el financiamiento del metro es federal y aprobado por el Congreso. O sea que nada de que hay el que nos dé el Estado de México, pues el Estado de México tiene que hacer su metro en sus zonas y no lo ha hecho. Pues ese metro de Toluca, No, bueno. oye, es de risa loca. ¿Hace cuántos años que se tenía que haber acabado? El tren, Ya lleva prácticamente 8 años. sí, ¿Sí? sí, Se empezó con Peña Nieto, ¿no? sí, Creo que sí. sí. Y es una gran idea y ahí está paradote la obra. Y dicen que es por problemas legales más que por dinero 6 años y medio lleva. que se paró. Pero en todo caso, Manelik, es peor. O sea, quiere decir que en tu proyecto, cuando lo planteaste, no revisaste si ibas a tener que expropiar títulos de propiedad. Es increíble, es increíble. Se revisó, Alejandro. Lo que no calcularon era el costo político, que la gente se iba a poner brava. Hay gente que muy mansita les dijo, sí, pues para mí páguenme mi terreno y me voy. Pero hay otros que dijeron no. Y se unieron a esos grupos políticos y lo detuvieron. ¿Quién sabe? Vamos a ver si el Estado de México paga. Porque el Estado de México... No puede pagar, claro que no. No es su boleto. Así No como debe. les diste, el DF no paga sus obras, las obras del Estado de México, ellos no tienen por qué pagar el nuestro. Para eso está la federación. Mira, Claudia Sheinbaum le preguntaron del tema y dijo, pues no estaría mal, la verdad. La línea A, la línea B terminan en el Estado de México. La línea 2 termina en el límite del Estado de México, al igual que la línea 3. Entonces no tengo el dato exacto de cuántas personas que viven en el Estado de México son atendidas por el metro. Pero evidentemente el mantenimiento y operación del metro representa una parte importante del gobierno de la ciudad. Pues que paguen por distancia, como en otros lugares. Claro, que los pasajeros paguen por distancia, ¿sí? Y ya una tarifa diferenciada. Eso podría ser para los pasajeros que vienen del Estado de México. Porque dice que deberían aportar una parte proporcional del presupuesto. Dice que ella sola carga con el metro y el Estado de México también lo ocupa. Bueno, pero qué absurda, por favor, que revise un poquito de qué manera se distribuye un presupuesto para empezar. Por otro lado, también lo ocupan. Sí, señora, eso es su obligación. Que llega a los límites, ahí tiene que llegar, señora. Ya los que suban, los que bajen, los que estén, los que se queden o se vayan. Para eso está el servicio. Para eso está precisamente. Y esto no habla más que de la ignorancia, al igual que los que no intentaban hacer el metro en el Estado de México. Su ignorancia y la prepotencia. La prepotencia de que yo quiero aquí y estos terrenos los vamos a tomar. Y la ignorancia de no medir la capacidad del otro, el que se opuso, el que protestó, el que no quiso vender. Ese minimizar a la gente es lo que les ha traído muchos problemas a muchos políticos, en verdad, o la ignorancia de la ley. La federación es la encargada de hacer todo eso. Y los gobiernos estatales están para cubrir las necesidades de su estado. Si el Estado de México colinda y tiene problemas al interior del Estado de México, tiene que solucionarlo el Estado de México y darle viabilidad a sus proyectos. Pero no tiene por qué pagar una cuota ni la cooperacha con la señora Claudia para sus contribuyentes del Estado y puedan moverse acá. No, es su obligación. Pero mira, Querían eso, ¿no? Querían la autoridad
Bueno, para empezar, infórmense hasta dónde llegan los límites de la autoridad y después poder ejercerla correctamente. ¿Querían el poder? Ahí está. Pero es que Pero infórmense. los límites geográficos en esta ciudad ya se perdieron. Tú pasas una calle y ya estás en el Estado de México. Y antes sí había una diferencia, Dora. También hay que entender que quedaron los límites políticos, pero socialmente, ya de verdad no te das cuenta en qué momento ya estás en el Estado de México, en esta ciudad. Estamos pegados a ellos y dependemos de ellos en prácticamente todo. Deberían de tener decisiones hacia el mismo sentido, unilaterales. Eso, pero también debería haber como el CAME, me parece que es la Comisión Metropolitana para la Calidad del Aire o algo. Pero fíjate, y por cierto, ya a mis amigos que vivan en el Estado de México ya se reabrieron las verificaciones y mi comentario va en este sentido. Fui el sábado a verificar finalmente después de como 8 meses. Pero si las sanciones aplican igual porque eres del Estado de México, la Ciudad de México, pues deberías poder verificar igual en la ciudad o en el estado, pero no. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando tú pagas tu calcomanía o tu holograma, el cualquiera que sea, eso entra directamente a las arcas del Estado de México, en mi caso, o a la de la Ciudad de México, quienes verifican aquí. Pero ahí tendrían que buscar un mecanismo porque si estamos aplicando las mismas circunstancias, los dos circulan, las dos verificaciones al año, tendría que ser igual. No es lo mismo que vengas de Nuevo León o de Guadalajara, de Jalisco, etcétera. Pero aquí hay que ir a fuerza al Estado de México a verificar. Se hace por cita, ahorita está bien, es febrero y marzo para los que son lunes amarillo y martes rosa, me parece. Ya está funcionando. Y bien. Bien. Pues sí, pero ya compartimos con ellos todo. Exacto, muchísimo.